Bienvenidos a Economía para Inquietos. Hoy exploraremos uno de los fenómenos más intrigantes y debatidos de los últimos tiempos: ¿por qué las personas huyen de la ciudad de Nueva York? Nueva York, la Gran Manzana, ha sido durante mucho tiempo el epicentro de la cultura, la moda, las finanzas y la vida urbana en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de una tendencia desconcertante: un número creciente de personas están optando por abandonar esta metrópolis icónica. En este canal, profundizaremos en las razones detrás de esta migración masiva. Exploraremos las presiones económicas, los cambios demográficos y las tendencias sociales que están llevando a las personas a tomar la decisión de dejar atrás los rascacielos y las luces de neón. Acompáñame para descubrir los secretos detrás de la diáspora de Nueva York y entender por qué esta ciudad que nunca duerme está experimentando una transformación única en su historia. ¿Por qué está pasando esto en la capital del mundo? Algunas razones parecen obvias y de larga data: los impuestos y el alto costo de la vida, especialmente la vivienda. Pero se ha sumado una que se había superado a finales del siglo pasado: el deterioro en la calidad de vida, en variables como seguridad, indigencia, basura, escolaridad, tráfico y transporte público. Se paga mucho por vivir en Nueva York, ¿pero lo vale? Nueva York, esta metrópoli reconocida por sus rascacielos, la icónica bolsa de valores y su población de más de 8,5 millones de habitantes, podría estar al borde de una crisis sin precedentes. ¿Alguna vez lo imaginaste antes? En Nueva York, una ciudad que se balancea sobre el filo de una navaja, los recientes acontecimientos amenazaron con cambiar la faz de Nueva York de un faro de prosperidad y riqueza a una ciudad en ruinas. Miles de personas están empezando a abandonar la Gran Manzana, golpeada por el alto costo de vida y salarios que no logran seguir el ritmo para los recién llegados, especialmente los inmigrantes. La búsqueda de empleo se ha vuelto cada vez más complicado. En respuesta a estas circunstancias, muchos neoyorquinos están optando por buscar nuevas oportunidades en otras ciudades o incluso en países como Canadá o México. Para poner esto en contexto, el salario promedio en Nueva York es de aproximadamente $84,000 al año, que se traduce en un ingreso mensual de $7,000. Sin embargo, el costo promedio de vida puede variar de $7,000 a $2,000 al mes para una familia de dos, dejando a muchos residentes luchando por mantenerse. Esto ha desencadenado una ola de migraciones. Pero esta realidad económica es solo la punta del iceberg. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha mencionado que la ciudad se está preparando para entrar en una tormenta financiera perfecta. De hecho, Adams ha pedido recientemente a las agencias municipales que reduzcan el gasto y recorten los servicios ante la inminente crisis. Si bien la situación fiscal de la ciudad mejora significativamente en 2023 gracias a unos ingresos fiscales superiores a los previstos, ayudas públicas y un rendimiento récord de las pensiones, muchos de estos factores han comenzado a revertirse. El New York Times informó de que más de 300,000 familias de clase media huyeron de Nueva York el año pasado, causando un grave impacto en los ingresos públicos. Muchos de estos residentes han sido sometidos a una miríada de impuestos, regulaciones y restricciones, resultando en un obstáculo significativo para el crecimiento y el progreso. Por otra parte, otros estados tales como Florida y Texas se han convertido en lugares muy atractivos para los inmigrantes debido a su liberalismo económico, mientras que Nueva York ha visto languidecer su economía, un proceso que se ha visto acelerado por la crisis sanitaria y las políticas de confinamiento, lo que ha llevado a cientos de miles de neoyorquinos a trasladarse a otras ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y un coste de la vida más asequible. Eric Adams declaró el estado de emergencia cuando los refugios de la ciudad comenzaron a llenarse, una consecuencia directa de la afluencia de inmigrantes que han llegado a la ciudad. Este problema agrava aún más la ya delicada situación fiscal de la ciudad. Todo esto, combinado con el descenso de los salarios y el aumento de la inflación, está provocando que cada vez más personas huyan de Nueva York, dejando una ciudad en riesgo de quedar completamente vacía y económicamente devastada. En términos de desigualdad de ingresos, Nueva York presenta una de las imágenes más desalentadoras de la nación. Los barrios de lujo se mezclan con las zonas empobrecidas y la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado. Según los datos del censo de 2022, el 1% más rico de la ciudad de Nueva York gana 44 veces más que el 99% restante. La creciente crisis de salud mental es otro aspecto preocupante de la situación social en Nueva York.
Los servicios de salud mental se han vuelto inaccesibles para muchos neoyorquinos debido a la falta de recursos y al cierre de clínicas. Esta falta de apoyo ha dado lugar a un aumento de los problemas de salud mental entre la población de la ciudad, especialmente en las comunidades de bajos ingresos. En el frente económico, la deuda pública de Nueva York ha alcanzado niveles sin precedentes. En los últimos 2 años, 3 millones de personas han recibido ayuda de los bancos de alimentos. Una encuesta reciente del Banco de Alimentos Feeding America reveló que 1 de cada 6 adultos recurrió a la caridad alimentaria, como comestibles o comidas gratuitas. En el último año, desde 2022, más de 53 millones de personas recurren a los bancos de alimentos y a las despensas de alimentos para tener lo suficiente para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Desde mediados del siglo XIX, sus políticas de fomento de la creatividad empresarial condujeron a muchas de las invenciones del mundo moderno se convirtieron en realidad en la ciudad de Nueva York. En el año 2019, Nueva York tenía la tercera economía más fuerte en los Estados Unidos, solo por detrás de Texas y California. Ese año, la contribución de Nueva York al Producto Interno Bruto de la nación fue un impresionante 8%. Entonces la codicia golpeó duramente a los Estados Unidos, haciendo de Nueva York uno de los epicentros. El brote de la pandemia exacerbó todos los problemas que Nueva York ya tenía y que, junto con la parálisis económica total y el largo confinamiento, terminó gravemente con varios sectores. A solo un par de manzanas de la Casa Blanca se pueden ver innumerables agujas en el suelo. Los campamentos de personas sin hogar están ocupando los parques nacionales y la tasa de morosidad se ha disparado a los niveles más altos de la historia. Lo mismo ocurre en muchas otras zonas que solían ser prósperas y económicamente y socialmente estables. Por desgracia, su decadencia se está produciendo a un ritmo aterrador y no hará sino acelerarse a medida que las condiciones económicas empeoren. Puede que algunas personas no lo crean, pero en un momento dado Filadelfia fue una de las mejores ciudades del mundo. Pero hoy en día la ciudad de Benjamin Franklin está llena de excelentes ejemplos de la locura social que se extiende por en todo el país. En Twitter, un usuario compartió un video en el que, mientras paseaba por las calles de la ciudad, presenciaba como decenas de personas de distintas procedencias se desmayaban en las aceras, mientras otras, claramente bajo los efectos de sustancias ilegales, se encontraban en un estado catatónico que escandalizaría a cualquiera. Pero lo cierto es que tras años de abandono, a nadie le sorprende que esto ocurra en Filadelfia y a una manzana de la Casa Blanca. Un video compartido por Bunny Johnson expuso escenas que parecen sacadas de una película de zombies. Exactamente a una manzana de la Casa Blanca, decenas de campamentos de personas sin hogar estaban dispersos por las calles de la ciudad e incluso en parques internacionales. Los graves problemas de salubridad, como desechos humanos, agujas usadas y basura amontonada por todas partes, dejaron a Johnson. Informes locales revelaron que desde el año 2022 se produjo un aumento del 100% en la tasa de delitos graves, de los que el 14% dejaron víctimas mortales. Al mismo tiempo, la tasa de casos de enfermedades causadas por el abuso de sustancias ilícitas se disparó casi un 70%. Enfermedad, decadencia y gente a la que no le importa. Esta nación está dirigiendo las cosas y llevándolas directamente a la ruina. Esta es una metáfora adecuada para un país en decadencia.